Hola, muy buenas tardes a todos. Daré inicio a este panel de discusión centrado en la estrategia educativa Aula en Espiral, fundamentada en el bucle educativo y en el modelo PDRAC, ¿ok? Que significa, desaprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje y complejización. En esta ocasión asumiré de manera individual los roles del panel, manteniendo el rigor metodológico, presentar de forma clara la estrategia, socializar el esquema gráfico y reflexionar sobre sus aportes a la educación contemporánea. Iniciaremos, pues, precisamente con la estrategia o con la socialización de la estrategia de el aula en espiral. Pues bien, daremos inicio como tal a a la presentación de nuestro organizador gráfico. Bien, me dirijo a ustedes precisamente, estimado público, diciendo que la idea principal de esta estrategia educativa de aula en espiral, o más bien este mapa conceptual, tiene como principal propósito representar un modelo de aprendizaje cíclico, reflexivo y continuo basado en el bucle educativo. Bueno, entonces, me gustaría comenzar diciendo que la estrategia aula en espiral concibe el aprendizaje como un proceso continuo que por supuesto, profundiza en ciclos sucesivos. Se fundamenta en la pedagogía crítica y el pensamiento complejo, integrando dimensiones cognitivas, éticas, emocionales y sociales. Dentro del modelo PDRAC o PDRAC, el estudiante atraviesa cuatro fases claves. Desaprende ideas rígidas o descontextualizadas, reaprende desde nuevas perspectivas, que amplían su comprensión, aprende ampliando el conocimiento en situaciones reales y complejiza sus saberes mediante reflexión, transferencia y metacognición. La estrategia, ¿qué elementos articula? Bueno, como podemos visualizar acá, hay algunos elementos curriculares a tener en cuenta. Pues bien, ¿cuáles serían esos elementos curriculares y qué tienen en cuenta cada uno? Bueno, en primera instancia tenemos lo que son los propósitos. Los propósitos dentro de los cuales tenemos el fortalecer la autonomía, el pensamiento crítico y el aprender a aprender. Segundo, contenidos. Saberes transdisciplinarios conectados con la vida real. Evaluación. Dentro del tema evaluativo tenemos que la evaluación debe ser formativa, reflexiva y metacognitiva. En cuanto a lo secuencial, tenemos que es espiral, flexible y, por supuesto, revisable, por supuesto, modificable y presto a múltiples perspectivas de evaluación, de ejecución. Y bueno, tenemos acto seguido lo que es el tema didáctico. La didáctica tendremos que es el aprendizaje invertido o bien conocido como flipped learning. También tenemos una gran gamificación y, por supuesto, la generación de proyectos colaborativos dentro del aula. Recursos. ¿Qué son esos recursos que tenemos en cuenta? Las tecnologías e inteligencia artificial, IA, integradas con un enfoque ético y humanista. Todo esto se sintetiza en el mapa conceptual donde se visualizan los ejes fundamentales, el ciclo y los resultados esperados. Así como, bueno, que tendremos como visualización, como una visión de estudiantes autónomos, críticos y capaces de autorregular su aprendizaje. Bueno, dentro de este mismo organizador gráfico o mapa conceptual tenemos lo siguiente. Tenemos que este organizador gráfico, que por supuesto nos apoyamos en Canva, una herramienta digital que genera eh, diagramas a partir de inteligencia artificial, resumimos visualmente la estrategia en aula en espiral. Bueno, como sabemos, encontramos lo que es la estrategia general y bueno, aquí tenemos, por supuesto, los ejes fundamentales de nuestra estrategia, que son pensamiento complejo y pedagogía crítica, innovación, tecnología y sentido humanista. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos que en cuanto al aprender, aprender.
es decir, del paso de aprender a enseñar a aprender, tenemos que el aprendizaje se centra en la autonomía dentro de nuestra estrategia, así como también la autonomía, la autorregulación y la experiencia del estudiante. Bueno, el docente deja de transmitir y actúa como un guía, fomentando cuestionamientos, la creatividad y el pensamiento técnico y, por supuesto, un sentido meramente colaborativo a través del uso de las tecnologías. Bueno, precisamente también, ¿qué otra cuestión tenemos por acá? Bueno, también tenemos que, bueno, en la base, pues se integra el ciclo PDRCA, que permite comprender el avance del aprendizaje en espiral. El organizador muestra cómo todas estas dimensiones, por supuesto, bueno, bueno, el organizador o el docente muestra precisamente, bueno, la intención de que, digamos, se desarrolle un proceso continuo, reflexivo, creciente, ¿sí? Y, por supuesto, no podemos dejar de lado nuestros resultados, que son precisamente, en primer lugar, el de tener estudiantes autónomos, críticos y reflexivos, así como también el desarrollo de aprendizaje autorregulado, metacognitivo y, por supuesto, bueno, el de formación con sentido ético y humanista, transformación de la práctica docente, de la praxis docente y, por supuesto, que tengamos entes docentes y entes educandos que sean puramente críticos, imaginativos, reflexivos y creadores de conocimiento. Bueno, a continuación me gustaría proceder en algo que es importante para esta presentación y para la plena visión de la tutora, de nuestros compañeros y de todos los que visualicen este video. Me gustaría responder a la siguiente pregunta, que es realmente interesante, que es de cómo pueden las estrategias basadas en el bucle educativo abordar los desafíos actuales en la educación y aportar metacognitivamente al caso de estudio. Bueno, entonces, ahora bien, me gustaría decir lo siguiente. Las estrategias basadas en el bucle educativo responden a los desafíos actuales porque permiten integrar pensamiento crítico, autonomía y flexibilidad. En un contexto altamente cambiante, el estudiante necesita aprender a desaprender, reconstruir saberes y reflexionar sobre sus procesos cognitivos. El modelo PDRAC fortalece directamente la metacognición, ya que orienta pues al estudiante a analizar qué es lo que sabe, qué es lo que tiene que transformar y que cómo puede integrar otros conocimientos que vaya generando en el camino y que esto le permite enfrentar retos, ¿sí? Ante, por ejemplo, como la era digital, ante bueno, las complejidades sociales que vayan surgiendo en su entorno educativo, formándolo como un sujeto consciente, capaz de tomar decisiones y de adaptarse a diferentes escenarios. Asimismo, tendremos la solución de la siguiente pregunta. Bueno, ¿de qué manera dichas estrategias fortalecen la autonomía del estudiante, su capacidad para aprender a aprender y las competencias del siglo XXI? Bueno, ¿dónde quedan todos estos elementos? Bueno, me gustaría proceder respondiendo a esta pregunta. Bueno, entonces me gustaría decir que pues el aula en espiral, que es la estrategia que proponemos a continuación en este video y en esta presentación, potencia la autonomía del estudiante porque lo involucra de manera activa en cada fase del ciclo, ¿cierto? El estudiante es un ente activo, constantemente activo. La estructura no lineal exige, bueno, autorregulación, reflexión constante y la capacidad de gestionar su proceso de aprendizaje, que es lo que se genera también con este aula en espiral.
El aprender a aprender se desarrolla a través de metodologías activas como el aprendizaje invertido, que transfiere la responsabilidad del estudio al estudiante y mediante evaluaciones metacognitivas que le permita al docente monitorear su progreso. Asimismo, la estrategia desarrolla competencias del siglo XXI, como por ejemplo el pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración, el uso de la tecnología y, por último, decir que esto forma estudiantes preparados para enfrentar contextos sociales, educativos y profesionales complejos y altamente demandantes. Ya para cerrar, por supuesto, me gustaría proceder con lo que son las conclusiones. Las conclusiones tenemos lo siguiente. Tenemos que el aula en espiral basado en el modelo PDRAC impulsa un aprendizaje profundo, reflexivo y adaptable a los desafíos actuales. Segundo, tenemos que la autonomía y la metacognición se consolidan como pilares esenciales para formar estudiantes capaces de aprender a aprender, autorregularse y construir conocimiento significativo para su vida. En tercera y última instancia, tenemos que la integración de tecnologías, ¿sí? Y el uso de metodologías activas transforman el aula en un espacio dinámico, colaborativo y crítico donde el conocimiento donde el conocimiento se construye, bueno, mutuamente, como sociedad, como comunidad. Bien, en un espacio, como lo dice acá la presentación, dinámico y colaborativo. Y ahí, bueno, y ya para terminar, como recomendaciones finales, me gustaría terminar con las siguientes tres. La primera, integrar tecnologías con propósito pedagógico y ético, priorizando reflexión y autorregulación. Esa es la primera. Segunda recomendación, mantener metodologías activas que promuevan la participación y la colaboración y, por supuesto, el pensamiento crítico. Y para terminar, alinear el currículo al enfoque de aprender a aprender como principio transversal. Con ello, pues, el aula se convierte en un espacio vivo donde docente y estudiante construyen conocimiento de manera mancomunada y, por supuesto, todos orientados hacia una formación humana integral. Agradezco mucho su atención, su disposición para atender este video y esta presentación. Gracias por toda su atención. Hasta pronto.